Hola, ¿quieres aprender a leer el mercado como un libro abierto? Con un conocimiento profundo empezarás a ver ganancias de inmediato. Más adelante en el video te mostraré ejemplos reales. Los patrones de velas son una de las herramientas más poderosas para comprender el sentimiento del mercado y encontrar los mejores puntos de entrada para tus operaciones. Hoy analizaremos algunos de los patrones de velas más confiables para que puedas operar con claridad, confianza y, lo más importante, de manera rentable. Vamos allá. Hola a todos, hoy vamos a analizar los patrones de velas. Analicemos un par de variantes de las mismas y vamos a resolver de una vez porque hay un número bastante grande de ellos. Debido a esto, vamos a empezar con los 4 primeros aspectos, para mí, básicos, que todo trader debe conocer y que nos permitirán operar con éxito. La primera opción es en amarillo. Así que aquí vemos una larga sombra bajando. Eso significa que los vendedores estaban activos aquí. Estos vendedores no tuvieron suficiente fuerza para bajar el precio. Es decir, el comprador tuvo más fuerza y volvió a comprar, y la vela cerró en positivo, tras lo cual se produjo un movimiento al alza. La siguiente etapa es una adquisición al alza. Aquí tenemos un movimiento a la baja, bastante fuerte. De las 3 velas grandes, después de que una vela verde se superpone a las 3 velas rojas, esto se suele llamar una toma de ganancia, el comienzo de un movimiento al alza. Así que el precio está superponiendo velas a la baja. Del mismo patrón, vamos a entrar en una toma a la baja. Aquí vemos también un aumento en el orden de las 6 velas verdes. Después hay una vela que las solapa a todas con su sombra, pero con su cuerpo solapa en principio a todas estas y acompaña las velas verdes. Es decir, aquí se ha producido una toma de ganancia a la baja y muestra hasta qué punto domina el vendedor en esta situación. Así que el comprador está empezando a debilitarse. Las velas son cada vez más pequeñas, seguido de un fuerte movimiento a la baja. El trading no es solo analizar gráficos, también se trata de conectar con otros que están en el mismo camino. En nuestra comunidad de traders analizamos operaciones en tiempo real, discutimos estrategias y crecemos juntos para alcanzar nuevos niveles de éxito. ¿Quieres sentirte más seguro en tus decisiones? Al unirte, no solo formarás parte de una comunidad, sino que también tendrás la oportunidad de participar en sesiones en vivo conmigo, personalmente. No dejes pasar esta oportunidad. Revisa el enlace en la descripción. Ahora volvamos a los patrones de velas. Y el último patrón de velas para hoy es la estrella fugaz. Si prestas atención a esta última vela, es el análogo de esta vela en la versión al alza. Y su significado es que aquí hubo un movimiento a la baja, tras el cual los compradores intentaron volver a comprar. Es decir, la sombra muestra que los compradores intentaron recomprar, pero fracasaron, y la vela cerró en rojo, seguido de un movimiento a la baja. Con tanta información sobre trading puede ser difícil orientarse, especialmente en tiempo real, ya sean patrones de velas u otras estrategias clave para el éxito. Entenderlo todo por tu cuenta puede ser abrumador. Cuando era principiante, siempre buscaba un lugar donde pudiera hacer todas mis preguntas y obtener respuestas claras y prácticas. Ahora, eso ya no es un problema. Siempre estarás al tanto de las tendencias del mercado y de las nuevas estrategias porque ya eres parte de una comunidad de trading poderosa, ¿verdad? Pasemos a la práctica. Elige partes de divisas y empieza a operar con ellos, esperando los conjuntos adecuados. Aquí vemos una toma de ganancia a la baja. El hecho de que hubo 2 o incluso 3 velas al alza fuertes, después de lo cual la vela roja se superpuso en todas a la vez. Este es el comienzo del movimiento descendente. Estupendo, $96 en el acto. Pasemos al siguiente par de divisas. Aquí vemos una fuerte presencia de vendedores. Acaba de producirse una toma de control a la baja ante nuestros ojos. Es decir, hubo 3 velas al alza, seguidas de una vela roja. Aquí se superpone a todas estas velas al alza. y se produjo un nuevo movimiento a la baja,
Estupendo. Pasemos al siguiente par de divisas. Aquí vemos una toma de ganancias a la baja. Así que aquí una vela intentó subir, pero fue inmediatamente devorada por una vela roja, lo que significa que el vendedor aquí es muy fuerte. Debido a esto, abro una opción de venta. Aunque la abrí bastante baja, pero aún así el vendedor está presionando el precio a la baja muy fuerte. Y conseguimos asegurar un beneficio. Antes de terminar, quiero recomendarte que la confianza en el trading no solo proviene de la experiencia personal, sino también de aprender de mentores experimentados que están listos para compartir su conocimiento. Al unirte a mi equipo, obtendrás acceso a mis materiales exclusivos de trading y formarás parte de una increíble comunidad que ya está obteniendo resultados. Solo sigue el enlace en la descripción y los conocimientos que encontrarás allí no te decepcionarán. Pasaré al siguiente par de divisas. Lo que vemos aquí es que empieza a estar dominado por el vendedor. Por ello, abro una opción de venta para continuar el movimiento a la baja y espero el vencimiento. Excelente, $678 de saldo. Ajusto el importe y paso a buscar el siguiente par de divisas. Aquí vemos una toma de ganancia a la baja. Hay un montaje de una estrella fugaz y un martillo invertido. Hubo algunas compras aquí, pero la vela cerró en rojo, lo que nos indica que el vendedor ha revivido y ha comenzado a presionar el precio a la baja. Registro beneficios. Pasemos al siguiente par de divisas. Aquí vemos una toma al alza, cuando dos velas rojas se superponen a una verde y esperamos el vencimiento. Genial, $2.499 de saldo. No puedo evitar sentirme mejor. Pasamos al siguiente par de divisas. Aquí vemos una toma al alza. A partir de esto, abro una opción de compra al alza. La abrí bastante alto, la abrí por aquí. Por culpa de internet me salió un poco mal el punto de entrada, pero básicamente seguimos viendo una presencia muy fuerte de un comprador, que si lo muestra en el gráfico. Lo que vemos aquí es que se está rompiendo un nivel fuerte, con una vela verde. Debido a esto, abro una opción de compra para seguir subiendo, porque esta vela es un indicador muy fuerte de una tendencia al alza. ¡Qué bien! Así es como negociamos utilizando patrones complejos. Hoy hemos analizado algunos poderosos patrones de velas que te ayudarán a operar con mayor eficacia. Si esta información te ha sido útil, suscríbete. Se viene mucho más contenido valioso y si quieres aún más información exclusiva y la oportunidad de unirte a sesiones de trading en vivo, no olvides revisar mi canal de Telegram. Nos vemos en los próximos videos.